Hola a todos, bienvenidos a Forex Analytics webinar. Les habla Leandro Andrada en este día 6 de marzo del año 2023. Importantísima esta semana de cara a las noticias fundamentales que luego vamos a ver en el Forex. Recuerden que tipos de interés tenemos, luego puede haber volatilidad en varios cruces, por ejemplo, cruces con el dólar australiano, también tipos de interés, ya saben, en la zona de Canadá. Luego puede haber volatilidad también en esos cruces. Política monetaria también del BOJ, del Banco de Japón, luego cruces con el yen y por supuesto terminamos el viernes con el dato del paro americano, importantísimo dato del Forex. Ya lo saben, el primer viernes de cada vez, pero esta semana, pues no, esta semana o este mes lo han pasado a la segunda semana. Bueno, el caso es que este es el viernes en el que es precisamente dato de paro americano. Bueno, vamos a comenzar. Quiero dar las gracias a todos los amigos trader que me están acompañando. Muchísimas gracias a través de Facebook, a través de Zoom. Muchas gracias por estar en vivo y en directo hoy conmigo. Recuerden que estos webinars, gracias al broker ItCap, está patrocinándolos con la membresía totalmente gratuita con Forex Analytics. Recuerden, si quieren trabajar con ellos, pueden abrirse una cuenta, pueden depositar esos $500 y tener esos 3 meses totalmente gratuitos con el broker. Spreads competitivos, amplia oferta de criptomonedas, un broker multirregulación, que eso es muy, pero que muy importante, y además tiene, como ya saben, soporte en español. ¿Desde dónde? Desde el apartado patrocinadores de Forex Analytics. Tienen que venir aquí para crearse la cuenta y depositar esos $500 que, recuerden, siguen siendo suyos. Es capital para trading, es decir, que es totalmente gratuito si quieren trabajar con el broker 8cap. Además, si quieren probar la plataforma de Forex Analytics, la pueden probar por $1, ya lo saben, los primeros 10 días. Y bueno, pues así hacerse a una idea de cómo puede esta herramienta, ¿no? Pues sí, mejorar en su productividad con el trading y en su sistema de trading. Bueno, vamos a comenzar con nuestro webinar de hoy, como siempre lo hacemos por el DXY. El DXY, ante esta semana decisiva, que se ha venido nuevamente a la zona de soporte. Ya saben que para nosotros, por ahora, fíjense, tenemos, si nos situamos en la última vela, pivote, este es el último pivote de máximos. Fíjense, quiero hacerles ver que aquí hay un pivote de máximos. Este pivote de máximos tiene 2 velas por la derecha, 2 velas por la izquierda. En breve nos abrirá la siguiente, y por lo que realmente es un pivote de máximos. Si yo trazo con su inmediato a la izquierda superior, la línea, fíjense que produciría una línea de rango estrecho. Si yo tomo los fibos pensando en una posibilidad de fractura de línea por este área, desde el pivote más cercano, como siempre, el punto más alejado. Fíjense que el punto más alejado estaría aquí, concretamente, es decir, desde el ámbito de aplicación de la línea, comience aquí, hacia la derecha, los puntos que hay a la izquierda, es decir, todos estos puntos no valen para determinar el riesgo de esta pequeña línea. Por ese motivo denominamos a la línea de rango estrecho. Es decir, es una línea que, si se fijan, no hay ningún fibo en el lado de ventas, que es donde debería de estar. Fíjense, ahí estaría el lado de ventas. El último fibo, 0, estaría justamente ahí, y no me permitiría, al no tener ningún fibo en el lado de ventas, controlar el riesgo, porque recuerden que nuestro punto de invalidación tiene que determinarse como el primer nivel FIBO en la zona opuesta. Si estamos hablando de posibilidad de compras, en zonas de ventas luego está que tengamos buen riesgo-recompensa o no, pero en la operación. Quiero decir que, bueno, pues ya saben que el punto de entrada y el punto de salida, bueno, pues tengo un buen riesgo-recompensa aceptable 1-3, como lo que normalmente venimos buscando, o 1-5, como lo que venimos buscando en tendencias reales. Si no se da ese caso, bueno, pues que no tiene ningún nivel de FIBO en zona de ventas, va a ser muy difícil controlar el riesgo. Imposible. Por lo que línea de rango estrecho, línea que es inservible para trading. Una línea de pivote de máximos perfectamente dibujada, pero totalmente inservible para trading, la línea de rango estrecho esta. ¿De acuerdo? Entonces,
Seguimos con los pivotes de máximos porque por ahora, fíjense que el DXY sigue en zona de compra, por encima. Bueno, ahí podríamos decir que hoy ha estado en ciertos momentos en rango dentro de nuestro ciclo de mercado. Posibilidad que venía de zona de compra, posibilidad como trader tendencial de continuación de tendencia. Si no lo hace, bueno, pues cambiará a zona de ventas. Fíjense que hoy la zona de ventas concretamente la tendríamos ahí, en ese nivel 103,44 aproximadamente, y a partir de aquí a buscar pivotes de mínimos. Si se queda en rango, no haríamos absolutamente nada. Lo más probable, como hemos comentado, que a lo largo de esta semana, pues el Forex normalmente, bueno, pues hay ciertos cruces cuando se dan tantas noticias importantes y fundamentales durante la semana, pues lo más normal es que se quede un poquito parado, ¿no? De cara a ver qué sucede, porque al final ya sabemos que las divisas se mueven por fundamentales. Nosotros técnicamente tratamos de posicionarnos controlando, lógicamente, el riesgo, pero puede ser que, como digo, por cierto, el tema del dato de paro de la Reserva Federal Australiana o del Banco de Australia, creo que es en unas horas. Luego en 4 o 5 horas, o quizá en menos, no, ahora mismo no lo sé. Luego lo vemos en el calendario económico. O sea que eso es muy cerca. Vamos a ver qué posibilidades de soportes y resistencias tendríamos en ese cruce del dólar australiano respecto del dólar americano, y sobre todo de cara a las siguientes horas vamos a prestar atención precisamente desde mi punto de vista a ese cruce, ¿no? Bueno, como íbamos diciendo, posibilidad de pivote de máximos. Por ahora resistencia fractiva con su inmediato a la izquierda superior. Fíjense que no ha habido fractura de línea. Si no ha habido fractura de línea, nada que controlar. No puedo controlar el riesgo. Yo no puedo controlar y puedo estar en una línea como por ejemplo esta, que sea por ahora una resistencia. Luego no puedo en teoría controlar el riesgo de ella. Por ahora la voy a eliminar porque veo demasiadas líneas. Pasamos al siguiente pivote de máximos. Seguimos buscando pivotes de máximos. Ya habíamos dicho esto. La elimino simplemente porque no ha sido fracturada, no porque no sirva. Servía perfectamente. Seguimos hacia abajo buscando y llegamos al siguiente pivote de máximos. Bien, este pivote de máximos, que es en el que nos vamos a enfocar ahora, pues resulta que, bueno, pues con su inmediato a la izquierda superior produce los fibos correspondientes, ya lo saben, el 100% lo ponemos en el punto más, lo situamos en el punto más cercano a la fractura. Fíjense, la fractura se produce aquí, luego ahí va el 100% y lo desplazo a la derecha, lógicamente para que no se nos sitúen los números sobre las velas, y el 0% como siempre. Ahora ya sí, dentro del ámbito de aplicación de esta línea, ya esta no es de rango estrecho, como veíamos. Bueno, aquí tenemos el punto más alejado, el 0. Pues justamente ahí lo situamos, ¿no? Bueno, potentísimo nivel de soporte que tiene el DXY en el área 88-78, ahí lo deberíamos de tener, 88-78, y posibilidad de continuación, como digo, de la tendencia. Solamente en el caso de fractura de este área, bueno, pues podríamos, lógicamente, volver a zona de ventas con el DXY. Debilidad del dólar, estaríamos hablando en ese 103,44 que hemos visto, justo el que está marcando ahora mismo el cursor en la pantalla, y nuestra invalidación estaría claramente en el primer nivel libre de Fibonacci. En el lado de ventas saldríamos con una pequeña pérdida. Recuerden, importantísimo, el apalancamiento. Hay que controlar el apalancamiento y, por supuesto, no apalancarse más de ese 1%. Voy a hacer un zoom menos. Aquí tenemos un zoom menos para ver la posibilidad de este área. Fíjense qué importante es, como produjo ya resistencia anterior, importante soporte. Fíjense que son velas diarias, son velas importantes. No estamos hablando de un diagrama de tiempos de intradía, son velas potentes, y la posibilidad de este soporte, bueno, pues es importante, ¿no? Luego, trader tendencial, continuamos pensando en la posibilidad de el primer nivel 105,67 como primer objetivo. Fíjense que ese sería el 127,2% y el 161,8%. Para calcular el número de lotes,
Observación, ahora voy a hacer un zoom más otra vez. Observación, fíjense que todavía no tenemos el mejor riesgo recompensa de la operación. Es decir, que el DXY sí, efectivamente, debería de bajar un poquito más. Ya ha estado dentro del ciclo de mercado, dentro de nuestro área de control. Luego, dentro de nuestro área de control de riesgo, ya saben que podemos entrar, no con toda la cantidad de lotes necesaria según nuestro modelo de cuenta, según nuestro capital para trading. Recuerden que, por ejemplo, si tengo esos $5.000 al 1%, máxima cantidad, $50 por operación. Eso es la ley del plan de trading, de nuestro propio plan de trading, para que el trading precisamente sea sostenible. Es importantísimo no pasar de esa cantidad. Luego, el número de lotes a calcular, yo podría destinar, por ejemplo, 10 de esos $50. Es un ejemplo, podría destinar 10 dólares, que es un quinto, justamente al nivel 88, y el restante de la operación, pues destinarlo a nivel, las otras 4 partes, ¿no?, de esos $40, destinarlos al nivel 78, por ejemplo, ¿no? Y siempre hacerlo de la misma manera. Las dos partes, lógicamente con invalidación, 61, lo cual implica el calcular el número de lotes. Si, por ejemplo, aquí tengo, si, como estamos viendo ahora mismo, aproximadamente 65 pips. Imaginemos que disponemos esos 40. Bueno, pues 40 entre 65 saldría el número de mini lotes o micro lotes a introducir precisamente pues en esta operación, ¿no?, con posibilidad de irnos, como digo, en tendencia hacia arriba. Si, lógicamente, que no somos adivinos, pues por cualquier circunstancia erramos, es decir, estamos equivocados, pues reconocemos que estamos equivocados y la posibilidad de salir con esa pérdida máxima de $50 al nivel 61. Ese sería perder con un máximo del 1%. Si es menos cantidad la que podamos arriesgar, es decir, un 0,5, un 0,4%, un 0,3% de nuestro capital, mejor. Nosotros, al final, no podemos depender de una operación en los mercados, ¿vale? Nuestro trading se debe de basar a que somos buscador de operaciones, y por las leyes de los grandes números, cuando sucedan 3, 4, 5 meses que hayan pasado esos meses, veremos realmente cómo hemos hecho de bien la gestión económica de nuestra cuenta de trading para ver si estamos o no en beneficios. Piensen que el estar arriesgando siempre menos de un 1% implica que yo tenga que fallar, que tenga que errar, que tenga que salir por riesgo más de 71 veces consecutivas, equivocarme más de 71 veces consecutivas para perder la mitad de capital. Ese es el factor de ruina que tiene un 1%. Luego, si yo me voy a 0,5% de mi cuenta, pues alargaré el factor de ruina, lo alejaré de mí, que es de lo que se trata, y llegaré a las 140 veces, 142 veces aproximadamente, para perder la mitad de capital. Eso es fundamental en cualquier modelo de trading. No depender de una operación particular. Eso sería ridículo, el depender de una operación particular en un modelo de trading. Además, nunca vamos a saber realmente, es un negocio de probabilidades, cuál va a ser la positiva, la que va a salir por recompensa, o la que va a salir por riesgo, ¿no? Porque al final todo tiene una probabilidad, es decir, no hay certezas. Entonces, por encima por ahora de este soporte, las posibilidades del dólar todavía para mí son ascendentes. Si fractura este soporte, a buscar pivotes de mínimo. Por supuesto, no uno entra en ventas directamente o en cortos dólares, no, buscar pivotes de mínimos, y buscaremos áreas de resistencia para situar nuestras posiciones de continuación de la tendencia. Por ahora nos quedamos con que el dólar seguimos por encima de ese soporte y está fuerte por ahora a lo largo de la conferencia de hoy. Por supuesto, los que estábamos en la línea anterior, pues a minimizar el riesgo. Seguimos minimizando el riesgo por el ciclo de mercado. Ya saben que tienen que cambiar los fibos,
al pivote más cercano, a la línea anterior, y fíjense que ahí ya hoy, bueno, pues estaríamos perfectamente en beneficios esperando el siguiente nivel, 161,8%. Me refiero a ir moviendo el stop, el punto de invalidación, por la parte baja del ciclo de mercado o por niveles. Fíjense cómo el 78 ya se ha quedado situado en zona de venta. Luego, cuando esto sucede, ya saben que esta línea queda invalidada para realizar una nueva operación. Ya solo nos queda minimizar el riesgo y maximizar la recompensa. Queda invalidada porque no tiene sentido que el DXY viniera al nivel 78 y estando ya en zona de venta yo quiera realizar una compra. Eso es una incongruencia. Yo no puedo realizar una compra en zona de ventas. En zonas de ventas tengo que buscar resistencias, pivotes de mínimos y ventas. Y en zonas de compras, soportes, pivotes de máximos y compras. Esa es la idea de definir así el gráfico, por lo que, bueno, pues solo me quedaría minimizar el riesgo, ¿no? Nos debemos de enfocar para una nueva operación en ese pivote claramente de máximos. Seguimos con el dólar peso mexicano y para ello hoy fíjense que vamos a comenzar con el gráfico semanal. Comentábamos desde hace ya muchísimos webinars, pero muchísimos, la fortaleza tan grande que tiene el peso mexicano respecto de todo el Forex entero. Es tremendo. No hay quien pueda con el dólar, con el peso mexicano, ¿no? De hecho, fíjense que aquí el dólar es la primera divisa, el peso mexicano la segunda, y comentábamos la posibilidad de venir al soporte enorme que tiene aquí. También tuvo resistencia, fíjense cómo fue soporte, cómo fue soporte, cómo fue resistencia claramente. Estamos hablando de velas semanales. Ojo, el tiempo que ha podido estar aquí. Paciencia, traders. No podemos querer que esto sea una aventura rápida. Es tranquilidad absoluta. Al final se dan cuenta que podemos estar días en este soporte. Fíjense, soporte porque el precio está por encima. Aquí fue resistencia y aquí, por último, soporte. Y bueno, comentábamos, una vez que hemos visto dónde estamos, que precisamente hemos llegado prácticamente, ya comentábamos la posibilidad de nuestro triple suelo en zona de ventas. Los triples suelos en zona de ventas, los traders tendenciales los deberíamos de usar precisamente para esto, fractura. Voy a hacer un zoom más, que no se ve bien, un zoom más, que no se ve bien, un zoom más, que no se ve bien. Ahora sí que se ve bien. Triple suelo, fíjense, aquí tenemos primer soporte, segundo soporte, perdón, soporte, soporte, soporte. Cuidado, estamos por debajo de nuestro ciclo de mercado. Recuerden, las medias de 34 exponenciales aplicadas a los mínimos, la del centro a los cierres y la de arriba a los máximos. Es lo que determina nuestro ciclo de mercado, nuestras posiciones, es decir, nuestra búsqueda de o bien resistencia, ya lo sabemos, o bien de soportes. En este caso, zona de ventas, busco resistencia. ¿Qué mejor resistencia tenemos que un soporte fracturado? Pues aquí se ve claramente cómo lo fractura, qué besito le da a nuestra línea, coincidente perfectamente, y hacia abajo, hacia la zona de control. Bueno, nosotros en el webinar de tendencias reales ya saben que es muy importante las correlaciones. Lógicamente, si este dólar peso pues no las tenía, yo no habría operado en él, pero indiscutible fortaleza del peso, lógicamente zona de ventas, hay que, bueno, pues si alguien ha realizado alguna operación en el dólar peso, lo más probable y lógico era de continuación al soporte que habíamos mencionado. Ahora que estamos en ese soporte, bueno, pues podemos se puede quedar en rango un tiempo, la posibilidad del dólar peso de que vuelva a la zona de resistencia, bueno, implicaría una nueva posición. Pero fíjense que ha producido una nueva zona de resistencia, este cruce dólar peso, y la tendríamos justamente ahí. Esa sería una nueva zona de resistencia en la cual yo debería o intermedia, una resistencia intermedia que hay entre el soporte semanal y el triple suelo diario, este de aquí, ¿de acuerdo? Una resistencia intermedia en la cual yo podría enfocarme para volver a mis oportunidades de trading. Lógicamente, a nadie se le escapa que uno no puede vender en una zona de soporte. Tiene que hacer
controlando el riesgo en una resistencia en zona de ventas. Eso está claro. Luego lo del dólar peso, muy fuerte el peso. Bueno, dólar australiano, cruce dólar americano. Antes de comenzar con este cruce, vámonos a la web de Forex Analytics. Recuerden, la plataforma de análisis de mercado más completa, y vamos al calendario económico. Bueno, ya aprovechamos y vemos el DXY. Bueno, está en rango ambos días. Observen, unos rojos. Recuerden que tenemos 5 tipos de análisis totalmente en español. Luego, la posibilidad, estamos neutrales ahora mismo, ¿no? Estaríamos ahí, en ese soporte, esperando si realmente estamos en la última frontera del trading. Nosotros somos traders tendenciales para bien o para mal, es igual. Traders tendenciales controlando el riesgo, eso sí, controlando el riesgo, donde esté la tendencia, para tener la posibilidad de llegar a los fibos más alejados en caso de que haya esa tendencia, ¿no? Si no hay tendencia, fracturará soporte, se sitúa en zona de ventas y saldré con una pequeña pérdida en el mercado. Siempre hay que controlar el riesgo y minimizarlo siempre que sea posible. Aquí Forex Analytics me dice que DXY está en rango, uno de los 5 tipos de análisis, el de velas, el técnico, uno en rojo, otro en verde. También tenemos de armónicos y la onda de Elliott. No hay ninguna onda de Elliott, estaríamos en espera, como tampoco hay ningún armónico actualmente, ¿no? Estaríamos en amarillo. Posibilidad neutral totalmente para este DXY, fíjense, entre la S1 y la R1, y por ahora estaríamos en espera, como digo, ¿no? Continuamos con el dólar australiano. Fíjense, antes de ir a nuestro análisis, posibilidad del dólar australiano, bueno, muy bajista para el dólar australiano. De los 5 tipos de análisis, 3 están en rojo, y lógicamente el dólar peso nos ha fracturado hasta la S1. Brutal el peso, que ya lo hemos visto con 2 tipos. Aquí sí que hay una onda de Elliott, que me dice Forex Analytics. Bueno, la posibilidad del rebote. Fíjense lo que hemos marcado. Resistencia intermedia, les había dicho yo. Aquí la tienen, a la onda de Elliott, apuntando a la resistencia intermedia y continuación de la tendencia descendente nuevamente. Es importantísimo enfocarse correctamente en el lado donde estamos. Si estamos en ventas, a buscar resistencias. Si no las hay, no pasa nada. Simplemente no hacemos operaciones y esperamos a que las haya, y ahí controlamos el riesgo. Si estamos en una zona de compras, soportes, y ahí controlamos el riesgo. Si no los hay, cuando digo que no los hay es porque a lo mejor está en un área el precio pues que no es un soporte, pues no hacemos nada, esperamos mejor, ¿no? Luego, por ahora, la posibilidad del dólar peso muy bajista. Dólar australiano, exactamente lo mismo. Vámonos un momentito a el calendario de Investing. Fíjense, lo vamos a situar en español, como siempre lo hacemos, y una vez que esté en español, nos venimos a noticias, al calendario económico. Dentro del calendario económico, recuerden siempre activar los 3 filtros. Lo repito porque es que es muy importante. Estos 3 filtros podríamos activar los 2, los 3, pero lo más significativo de movimientos para el Forex realmente lo vamos a tener en 3 estrellas. Los filtros de 3 estrellas pues son los que van a producir, lógicamente, más posibilidades, ¿no? Luego aquí tenemos, por ejemplo, de cara a esta semana completa. Bueno, aquí tenemos tipo de interés. Primera importancia, zona dólar australiano. Segundo, comunicado. Luego es en breve, como les decía. Fíjense que mi reloj, bueno, aquí marca las 12:24 y, bueno, pues en breve, prácticamente en una hora, en una hora es el primer dato de ventas minoristas, me refiero, y bueno, pues luego prácticamente en otras 4 horas, a partir de ahora mismo, tenemos decisión de tipo de interés, que es lo que les decía yo, ¿no? Entre 3 y 4 horas, cuidado, porque el dólar australiano puede moverse. Ahora vamos al gráfico y a ver qué podríamos esperar en zonas de resistencia interesantes respecto del dólar australiano. Comparecencia de Powell. Seguimos con Christine Lagarde, cambio de nóminas y tal, muy bien. Decisión tipo de interés, zona de Canadá.
que era lo que comentaba, está el dólar australiano y Canadá. Y por último, bueno, pues la política monetaria del blog y lo más importante, aquí lo tenemos. Nóminas no agrícolas del mercado americano. Luego, al final, esta semana, importante semana de cara al Forex, de cara al mercado americano. Sobre todo, dólar australiano, en su cruce de dólar americano. Bueno, lo primero que observo, o que deberíamos de ver, serían las áreas de resistencia importantes que producen nuestra fractura. Es decir, nosotros hemos tenido aquí este pivote de mínimos, que por cierto nos ha hecho otro. El mercado nos ha realizado otro pivote de mínimos, ahora lo vemos. Tenemos este pivote de mínimos, primero, fíjese, con momento. De hecho, el momento, fíjese qué bajista está el dólar australiano respecto del dólar, que no ha perdido el momento. Otros cruces pueden haber perdido el momento. El dólar australiano por ahora no ha perdido ese momento, ¿de acuerdo? Por lo que el primer área de resistencia importante lo tendríamos aquí, en nuestro área. Para facilitar las cosas, el 100%, observen, en el punto más cercano a la fractura, el 0% al punto más alejado, y una vez que he trazado ahí, me fijo siempre en el 78-88. Vamos a fijarnos en ese nivel. Fíjense, 78-88. ¿Por qué nos fijamos en ese nivel? Porque observen el precio, cómo reacciona en ese nivel. Es una forma súper fácil de encontrar el mejor área de resistencia en zona de ventas. Está claro, a la fractura de esta línea, con momento, el precio va hacia abajo, bien, yo no corro detrás, de hecho, fíjense cómo se ha quedado en rango, el 127, una vez más como proyección de ventas, clarísimamente soporte, 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 soporte y soporte y soporte, y no sé cuántos días ya en soporte, increíble. Exactamente 6 días en soporte, si contamos la negra, 7. Luego, importantísimo, trading, recuerden, niveles de recompensa alcanzables, los niveles de extensiones en ventas son soportes. Ese es el motivo por el cual siempre tratamos de que el nivel 127 sea nuestro nivel objetivo y como mucho el 161. Más alejado, pues fíjense qué difícil lo va a tener el precio. No digo que no pueda, claro que puede, pero como traders de un día y otro día y otro día, haciendo operaciones lo va a tener más difícil y nosotros todavía aún más el entrar en beneficio, porque hemos sido demasiado agresivos con nuestra recompensa, que la hemos dejado muy lejos y no es del todo alcanzable. Esa es la idea, ¿no? Por eso el que mejor controla el riesgo no es el que mide las operaciones 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 1, 1 a 5, cada uno según su modelo de trading, sino el que realmente ve que la recompensa es alcanzable, en tendencia donde se producen las explosiones de los precios y alcanzable, siempre que sea lo más alcanzable posible. Y si no, pues a minimizar el riesgo, como digo, ¿no? Siempre, si hemos cometido alguna imprudencia. Fíjense, aquí está resistencia, resistencia, soporte, soporte, claramente. Bueno, hemos encontrado el primer área, pero hay otro que ha producido hoy. ¿Dónde está ese área? Bueno, pues vamos a encontrarle hoy todos juntos. Este está claro, tantas líneas marrones me van a dificultar el estudio de gráfico. Luego, como ven, están reflejadas en los niveles FIBOs y así queda más claro el gráfico. Queda más claro y no hacen falta esas líneas ahora mismo. Pues vamos a estudiar este. Me sitúo en el precio. ¿De acuerdo? Yo acabo de abrir mi gráfico, vengo a la pantalla y digo, anda, pues que hay noticias. Y observo el dólar australiano, un cruce del dólar americano y me sitúo, como siempre, pues en la última vela. La última vela y encuentro el primer pivote de mínimos. Fíjense que tenemos 2 velas por la derecha, 2 velas por la izquierda, cuyos mínimos no superan el que propongo como pivote, ¿de acuerdo? Ah, pues excelente, este es un pivote. Claramente porque el resto de velas pues no es pivote de mínimo porque no tiene 2 o más velas por la derecha o 2 o más velas por la izquierda. Luego ahora ya sabemos, pivote de mínimo lo tengo que unir con su inmediato a la izquierda inferior. Fíjense, aquí lo tengo. Horizontales, recuerden, también valen. Horizontales también valen, lo hemos comentado muchas veces. De hecho, bueno, esta no es ni horizontal, es ligeramente con pendiente, como ven los escalones de la línea. Pero bueno, tendríamos ahí la primera posibilidad de línea.
Una vez que ya hemos trazado la línea, buscamos niveles de resistencia. Estamos en zona de venta, por debajo de nuestro ciclo de mercado. Luego, la posibilidad de que realmente el dólar australiano me fracture mi línea, eso es lo que yo buscaría, ¿no? Esta fractura de línea con posibilidad, luego, lógicamente, de rebote a un área, no sé dónde, todavía no lo he visto, donde produzca cierta resistencia. Bueno, pues para ello ya saben que debemos de mover, retrasar, redibujar los fibos nuevamente, para lo cual 100% en el pivote más cercano a la fractura. Fíjense, la fractura, vamos a suponer que si hay fractura se produce aquí, luego aquí tendríamos el 100%, y el 0%, bueno, no se puede mover porque este es el punto más alejado. ¿Qué pasa si no hay fractura? Bueno, si no hay fractura, cuidado, soporte efectivo, siguiente resistencia, la que hemos estudiado antes. ¿Lo esperaríamos ahí? Bien, ¿qué pasa si se produce fractura? Si se produce fractura, este soporte ya no es efectivo. Ahora es un soporte fracturado en zona de ventas que se convierte en resistencia. Si el precio cotiza por debajo, posibilidad de rebote al área de resistencia. Para ello, quiero que se vuelvan a fijar sencillamente en el área 78, 88, en este área. Y observen lo que está pasando en el gráfico. Vamos a empezar por la izquierda. Potente resistencia, resistencia con indecisión incluida y vuelta a resistencia con indecisión incluida y vuelta a resistencia. Resistencia, claramente resistencia hasta que es fracturado, vela blanca soportada y lanza el precio hacia arriba. Y luego el precio vuelve, hace un máximo, vuelve al área, me hace un soporte, dos soportes, la vela negra me lo fractura, resistencia una vez, resistencia dos veces, resistencia tres veces, 4, 5, 6, hasta hoy. Es decir, que tenemos ya dibujado el potentísimo área de resistencia que realmente veníamos tratando de encontrar. Solo nos queda que el precio nos fracture este soporte. Nosotros no podemos vender. Si vendemos, tenemos un soporte. No haremos un control de riesgo bien hecho. No podemos vender con un soporte por debajo. Este soporte primero debe de ser fracturado. Y a la vuelta es cuando lo necesitamos tomar como resistencia. Invalidación, bueno, el primer nivel libre de zona de compra es un 50. Vamos a estar pendientes. Si el 61,8 pudiera estarlo, si no da hoy señal, bueno, pues a lo mejor lo da mañana o pasado. Pues lógicamente el 61, si no, ya saben, al 50% las invalidaciones de esta operación. Luego, para calcular el número de lotes, es obligatorio número de puntos, exactamente 134. Luego, en mi ejemplo, el 1% de $5.000 con $50 por operación dividido entre 134, esos serían los microlotes, mini lotes a introducir en el mercado. De tal forma que si yo estoy equivocado, porque no soy adivino, soy trader que trata de buscar resistencias en zonas de ventas y posibilidades de tendencias. Si estoy equivocado y el cruce no quiere ni estar por debajo de esta resistencia y no quiere tampoco una tendencia descendente, se arrepiente y cambia zona de compras, saldré con esa pérdida de $50, máximo el 1% de mi cuenta. Si es menos, recuerden, si es menos del 1%, mejor. Eso siempre es así, es el control de riesgo del money management, simplemente gestión económica de nuestra cartera de trading. Y a partir de ahí buscaría pivotes de máximos y hacia arriba. ¿Vale? Por ahora, como esa situación no se ha dado, pivotes de mínimos y hacia abajo. Esa es mi idea de lo que podría pasar en el dólar australiano y lo que yo esperaría. Bueno, euro-dólar, poco que decir, potente resistencia que tenemos en el euro-dólar, fíjense, ahí la tenemos, de la línea anterior, de esta línea de pivotes de mínimos, produjo fractura con momento y se ha venido. Resistencia, resistencia, resistencia. Si la fractura, lógicamente nuestras invalidaciones en el nivel 61. Fíjense que esta operación nosotros seguimos siendo traders tendenciales y la posibilidad del 127 sería 1
a 3. Recuerden que esta operación es 1 a 3 y 1 a 5 al 161,8%. Luego es bastante interesante en riesgo-recompensa. Por ahora, estando el euro por debajo de este área importantísimo, sigue siendo resistencia. Resistencia clara para el euro dólar. Si lo fractura y se sitúa en zona de compras, bueno, pues hablaremos de que hay que buscar pivotes de máximos. Por ahora seguiremos pensando en continuación de la tendencia. Además, no hay ningún pivote de máximos, no ha habido fractura, ahora actualmente está en rango y no podemos hacer ni siquiera intradía. Libra dólar, nos pasa exactamente lo mismo. Fíjense en la libra dólar cómo me fracturó el otro día este pivote, esta línea, y se ha venido al 78, a zona de resistencia. Ahí se ha venido. Observen cómo hemos trazado el 100, 0, con nuestras reglas, como siempre, fractura clara, fractura con momento negativo, que ya lo estuvimos viendo, aquí lo ven claramente, que produce un primer momento negativo, un segundo momento negativo, luego perfectamente fractura negativa, se fue al 78, ha vuelto al 78, seguimos pensando en el 127. Fíjense que este cruce tiene un poquito peor riesgo-recompensa que el del euro-dólar, porque el de la libra, como la invalidación está en 50, si lo calculan, les saldrá que el 1 a 3 está en el 161,8% o cercano. Sin embargo, el del euro-dólar 127. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es más alcanzable de los dos? Claro, pues eso. El que sea más alcanzable sería el que deberíamos de tomar. Kiwi, posibilidad, recuerden, importantísimo, Kiwi. Cuando hay noticias en Australia o en Nueva Zelanda, ambos se pueden mover. Fíjense que nosotros seguimos en zona de ventas. En zona de ventas, como ven, también hay velas blancas, lógicamente, porque esto se mueve por impulsos. Entonces, esas velas blancas, sin miedo, repito, en zona de ventas son las que debemos de utilizar en nuestro nivel fantástico 78, como están viendo una vez más, para tratar de continuación de la tendencia. Si luego esta tendencia no es efectiva, el nivel de resistencia lo ha sido. Si la tendencia no es efectiva, bueno, pues sale el gobernador, sale el jefe de la política monetaria de Nueva Zelanda y dice que algo, no sé, el caso es que mueve el cruce y se sitúa en zona de compras, nosotros somos traders tendenciales, saldríamos de esa tendencia posible de ventas y trataríamos de buscar compras. Mientras que eso no suceda, fíjense qué potente resistencia, soporte y qué resistencia. Luego, perfectamente, qué forma más sencilla de encontrar los niveles adecuados que estamos buscando. En zona de ventas, resistencia. Observación, nuevo pivote de mínimos. Esto está claro, nuevo pivote de mínimos, es decir, tenemos otra posibilidad extra de control de riesgo, que la ven aquí precisamente como este área, por ahora, bueno, pues sería una línea, vamos a decir, de por ahora soporte efectivo. No ha sido fracturada, ya saben, primero para controlar el riesgo, como hemos estudiado previamente, necesitamos una fractura y cuidado, que la necesitamos con momento, el momento apunta a compras. Luego, por ahora, no tendríamos ese momento. Dólar CAD, importante el dólar CAD en su camino, suave, pero va, suave, pero va al área de resistencia que teníamos determinado. Aquí tenemos este potentísimo área intermedio que fracturó de soporte y resistencia. De hecho, bueno, ya ven que ha sido resistencia, ha sido soporte, ha sido resistencia, ha sido fracturado y la posibilidad de llegar a la resistencia. No tiene mucha importancia para mí este dólar CAD. Vamos a ver qué pasa porque hay tipos de interés de la zona de Canadá. Está en rango, un cruce en rango, ya saben que a mí no me interesa. Me interesan cruces en tendencia. Es decir, necesitaría que o bien el dólar CAD fractura esta resistencia y lo utiliza como soporte en zona de compras o me fractura este soporte y lo utilizamos como resistencia en zona de ventas. Mientras tanto, no me interesa el dólar CAD. Bueno, dólar franco. Interesante el dólar franco que después de ese 127,2%,
se ha venido nuevamente a la zona de soporte. Gran correlación con el DXY. Nuevamente, como ven, que también estaba en la zona de soporte. Bueno, la posibilidad del dólar franco, al igual, fracturó nuestra línea y este 78,88 por ahora, como ven, fíjense, resistencia, 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 poderoso soporte, continuación. Si lo fractura, invalidación en 61, lógicamente a buscar pivotes de mínimos. Nosotros no somos traders de revancha y tampoco pretendemos tener razón. Simplemente tratamos de buscar posiciones a favor de la tendencia que se pueda producir y la más probable, la posibilidad por ahora, por encima de un soporte, sería de continuación. Si el dólar franco fractura, lógicamente, a tomarlo como resistencia ahí, pivote de mínimos y hacia abajo. Mientras que eso no ocurra, trataremos de mantenernos en la tendencia. Dólar yen, bueno, llegó a nuestro 161,8% y lo que son las cosas, se ha quedado dormido total. Recuerden cómo fracturó nuestra línea claramente aquí de pivotes, de pivote de máximos, claramente vino al 78, perfecto besito, 78, 61, 1 a 5. Esta operación fue 1 a 5, ya la cerramos, recuerden que ya la cerramos, pueden ver el webinar, que sería por este área, cuando lo cerramos. No, ahora mismo no lo recuerdo, pero por este área y bueno, pues ya dijimos que se cerraba la operación y buscábamos otra. Bueno, posibilidad para el dólar franco. Para mí básicamente son dos, o mejor dicho, solo una. Es decir, por debajo de esta resistencia que venga nuevamente al soporte 127, fíjense cómo ahora ese soporte, resistencia, resistencia, soporte anterior, precio por encima, soporte y continuación de la tendencia. Si estoy equivocado, buscaré pivote de mínimos si fractura el ciclo de mercado y se sitúa por debajo. Mientras que estemos por arriba, seguiré con esa posibilidad de tendencia. El oro, exactamente correlacionado con el dólar australiano. Cuidado que estamos en una potentísima resistencia. Fíjense nuevamente, y es que el nivel 78 ven que es un nivel súper poderoso para precisamente encontrar los puntos que queremos. Fíjense nuevamente cómo aquí el oro se ha quedado totalmente parado después de la carrera que se había pegado, ¿eh? ¿Y por qué se quedó pegado ahí en el 78 como un imán? Porque es un poderosísimo nivel, soporte, resistencia anterior, claramente lo ven, resistencia, y aquí exactamente lo mismo. Luego este área, como ven, resistencia, como ven, es un potentísimo área de resistencia. El oro estaba por debajo, es un área de resistencia. Luego el oro, si fractura consigue fracturar el área y llega a los 18,72, fíjense que es donde tendríamos nosotros la invalidación propuesta de esta línea. Recuerden que veníamos con otra. Bueno, pues ya, bueno, esa otra, a minimizar el riesgo. Nuevas posibilidades son estas. Las que hay, ¿no? Las otras líneas que teníamos, bueno, pues estaban en el webinar y minimizaremos el riesgo y maximizaremos la recompensa, como siempre hacemos. Para las nuevas posibilidades, lógicamente, tendríamos este 61,8 como punto de invalidación. Interesante Nadgas, me interesa que vean Nadgas. Fíjense, veníamos siguiendo la posibilidad de Nadgas en H4, ¿se acuerdan? En contra de la tendencia diaria, pero a favor de ese hueco, perdón, a cerrar ese hueco y a favor del potente nivel de soporte que teníamos semanal, que ya lo comentamos. Es decir, este área potentísimo, y se decidió, bueno, pues hacer el seguimiento, aunque fuera en contra de tendencia de esta Nadgas en H4 en intradía. Bueno, observen lo que ha sucedido. Qué maravilla. ¿Cómo ha llegado milimétricamente? Porque esto es de precisión. Parece un reloj suizo. Qué preciso, oye. Ha llegado, me ha dado un besito en la línea que si observan los webinars anteriores no la he movido para nada. Ha cerrado el hueco y pedazo de hueco que me ha abierto bajista. Luego, dos cosas importantes a extraer de este gráfico. La primera,
Si no salimos en nuestros objetivos, como dijo José de la Vega fue el primero que escribió un libro sobre trading en el año 1688. Lo tienen gratuito porque no tiene copyright en mi blog. Además está en español. Era un español que emigró a Ámsterdam y ahí emigró a Ámsterdam, le gustaban los mercados, es una especie de algo filosófico, un libro, pero explica muy bien ciertas cosas. Si no salimos en nuestros niveles, cuidado que el precio se nos va. Somos traders, salgamos o bien por riesgo o bien por recompensa en nuestros niveles. No estemos por estar, que no merece la pena. Fíjense, hueco y posibilidad nuevamente de venta. Pivote de mínimos. No me ha hecho ninguno, por supuesto, y estaría a la espera. Crudo. Seguimos como con el dólar CAD, posibilidades ascendentes para el crudo hacia la primera zona de resistencia. Importante zona de resistencia que para mí tendría una validez si la fractura. Si fracturamos este área, la posibilidad de soporte y continuación a buscar estos máximos sí lo podríamos tener. Si no fractura este área, lógicamente no hay ninguna posibilidad de continuación de tendencia y es que ya llevamos así desde diciembre, desde el año 2022. Son muchos días para mí y observen cómo al final, efectivamente, un cruce en rango o nos bajamos de time frame para controlar el riesgo, o tenemos pues pocas oportunidades realmente, ¿no? Porque le vamos a pedir al cruce o a la commodity o al instrumento que estemos estudiando que realmente vaya a un objetivo más allá de lo que realmente él puede. Es imposible, es imposible. Nosotros no podemos marcarnos un objetivo por aquí arriba. Si tenemos esta resistencia, haríamos muy mal control de riesgo. Hay que ser objetivos con las cosas y ser objetivo y ser real significa que, primero, si este instrumento fractura esa resistencia, entonces ya sí podremos marcarnos un objetivo. Soporte y hacia arriba en compras, soportes. Y si no, pues tendremos que estar lógicamente esperando, que es lo mejor. Por ahora, esperar. Vamos a la web nuevamente de Forex Analytics a ver qué dice, sobre todo del tema del mercado americano. Vamos a ver también el mercado americano porque está en el 4049, posibilidades. Fíjense, fracturó la R1, fracturó la R2, fracturó la R3. Brutal el mercado americano que se me ha ido a la R3. Vámonos a nuestro gráfico del mercado americano. Vamos a nuestro gráfico, a ver qué pasa. Bueno, hemos tenido una pequeña avanzadilla, como ven, por encima del nivel de resistencia, pero como un imán, antes de que cerrara la vela, se ha vuelto, bueno, pues ahí, a esa zona potente. Y es que tenemos un área potentísima por ahora. Observen de resistencia. Ha habido avanzadillas mayores, cuidado, como por ejemplo esta. Y al final desencadenó un movimiento descendente. Cuidado que esto está lleno de trampas. Controlemos correctamente el riesgo. Observen un detalle, hemos salido por invalidación. Fíjense, este pivote de mínimos, inmediato a la izquierda inferior, trazamos la línea, perfecto el control de riesgo. Lo hicimos bien, control de riesgo, fractura con momento y 78.50. Un 1 a 3 era el 161. Bueno, de esta operación tendríamos que estar fuera, aunque, lógicamente, bueno, luego ha habido un retroceso y tal, no importa, debemos de estar fuera. Ha tocado nuestro nivel de invalidación y la probabilidad, ahora ya voy a hablar de probabilidades, de que sea pivote de máximos, produzca una línea de compras y continúe, está sobre la mesa. Fíjense, por ahora momento no tiene o empieza a despertar, a ser positivo por primera vez, pero nunca se sabe. Lo ideal es que yo como trader esté fuera del mercado americano y ya está, y no pasa nada. Estoy fuera con esa pequeña pérdida y a esperar otra cosa. El área de soporte y resistencia sigue existiendo, pero yo ya no tengo operación. Fíjense que tendría un nuevo pivote de mínimos
y una nueva línea con un nuevo control de riesgo, ahí lo ven, y unas nuevas áreas interesantes. Aquí serían las nuevas áreas de control, este 78-88, que si se llega a producir la fractura, pues ya lo veríamos en su momento, este área sería de resistencia, necesita, ya saben, cotización, necesito cotización de precios por debajo. Mientras tanto, debería de seguir esperando con el mercado americano y por ahora me quedo, sobre todo, prestan atención a lo que hemos estudiado del dólar australiano, que es lo más importante, que parece que es un cruce en tendencia y hay noticias también dólar neozelandés. Lo más importante, utilicen siempre un cruce a ser posible que no esté en rango y a ser posible que pueda desarrollar una tendencia. Por último, y antes de irme, el gráfico del BIAS de hoy de Forex Analytics, fíjense, bueno, pues esto es lo que nos comentaba Forex Analytics, posibilidad de fortaleza todavía del DXY. Recuerden que mañana hacemos el webinar de criptomonedas. Empezaremos desde cero, porque al final, como la semana que viene hubo ese problema técnico, no pude hacer el webinar y bueno, pues estamos ahí. Hay ciertos pivotes, ciertas posibilidades. Cuidado con las criptos, que ya apuntábamos a algún esta semana pasada, no, la anterior, si ven el webinar, apuntábamos algún cruce en corto de las cripto. Fíjense el Bitcoin, creo que está dando por ahí posibilidades de ventas nuevamente. Luego vamos a tener cuidado con las criptos, que esto de las criptomonedas todavía no está nada claro. Un abrazo muy fuerte, trader, ya me despido, se despide Leandro Andrada y que pasen todos un excelente resto del día. Chao. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.